Listo, Erika, ya puedes proyectar. Bien, perfecto. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de socialización en donde vamos a hablar un poquito de comunicación asertiva y también de manejo de situaciones difíciles en el área laboral. Bien, primero me presento. Mi nombre es Erika Galvi, yo soy psicóloga, también soy especialista en políticas públicas y soy colaboradora de la ARL Bolívar. Entonces, para comenzar, primero que todo, les voy a enviar por el chat el link de la asistencia en la cual pues todos deben registrarse. Esta asistencia es totalmente individual. La idea de esto es para poder consolidar su asistencia, su participación en este espacio. Entonces les agradezco si pueden diligenciarlo. Y en caso de que alguien de pronto no abra el link, no funcione, me avisan para volverlo a enviar, ¿vale? Ya lo envié al chat de la reunión para que por favor puedan ingresar, ¿listo? Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, ¿vale? Vamos a comenzar entonces con la presentación. Eh, listo, vale. Entonces, bien, porque estamos hablando de comunicación asertiva y todo el tema de manejo de pronto de situaciones difíciles en el contexto laboral. Primero porque son situaciones que pueden traer riesgos psicosociales y que en muchas ocasiones pueden afectar también la dinámica laboral y el trabajo en equipo entre los compañeros. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la comunicación, cómo nos comunicamos. Bien, entonces, básicamente la comunicación es un proceso que es innato. Eso quiere decir que todos los seres humanos nacemos con la necesidad y con la facultad para poder comunicarnos. Hay algo en particular y es que muchos de nosotros somos mejores, por ejemplo, comunicándonos de pronto a nivel verbal, otros a nivel no verbal, otros de pronto de forma escrita. Entonces, digamos que la comunicación también tiene diferentes expresiones, ¿bien? En ese sentido, podemos decir que la comunicación también se modifica o también cambia, ¿bien? La comunicación, especialmente en el entorno laboral, tiene una característica principal y es que está encaminada a conseguir casi siempre un objetivo en común o un objetivo en particular. ¿Por qué? Debido a que básicamente esto es lo que nos permite de pronto avanzar hacia una posible meta, alcanzar un posible de pronto proyecto, trabajo, etcétera. Entonces, solo teniendo bases de comunicación adecuadas, podemos decir que también la dinámica laboral se está llevando de forma saludable. Bien, cuando hablamos de comunicación asertiva y de comunicación saludable, referimos a todas aquellas formas de comunicarnos o de transmitir un mensaje donde seamos claros, concisos, busquemos los mejores medios para hacerlo. Asimismo, tratemos de buscar el mejor espacio y la asertividad en cuanto a la comunicación siempre va a referir a tratar de comunicar el mensaje lo mejor que podamos en el mejor momento y además sin crear de pronto algún tipo de reacción negativa en el otro. Si bien es difícil controlar lo que podemos generar en otros, sí podemos controlar la forma en la que, por ejemplo, nosotros nos expresamos. Y ahí vamos seguramente a verificar que de pronto la forma en la que nosotros estamos transmitiendo ese mensaje sea de forma veraz y no genere ningún malentendido, de pronto genere algún tipo de emoción o sensación negativa. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son los tipos de comunicación. ¿Listo? Tenemos primero que todo el primer tipo de comunicación, que es la comunicación pasiva. Es aquella que se da mucho en espacios de trabajo donde algunas personas toman como tal el liderazgo, toman la voz y otras personas solamente escuchan. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente son personas que básicamente reciben el mensaje, son receptoras de la información y muy pocas veces de pronto llegan a retroalimentar o llegan a participar de forma activa. La comunicación pasiva es muy importante porque es la que permite también de una u otra manera seguir órdenes, por ejemplo, entender información importante. Sin embargo, a veces sí es necesario que la comunicación pasiva pueda dejar de ser pasiva y podamos tomar un rol más activo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la única forma en En que el leche, equipo de trabajo en leche, en de leche. pronto pueda avanzar o pueda mejorar solamente se hace por medio de qué? De los trabajos en equipo, de pronto de considerar las opiniones de todos. Y este tipo de comunicación, por el contrario, se caracteriza mucho porque las personas tienen un tono de voz muy bajo, hay mucha sensación, por ejemplo, de ansiedad, de nerviosismo. A veces también en este tipo de situaciones importa más lo que otros piensan o sienten y nosotros tampoco nosotros estamos de pronto dejando ver nuestras necesidades o lo que requerimos en ese momento. También se da mucho el tema, por ejemplo, en personas que tienen muy baja autoestima, son personas que poco participan, que de pronto no les gusta ser el centro de atención, ¿bien? Y además presentan un lenguaje verbal muy poco fluido y bloqueos al hablar.
En este sentido, pues también podemos decir que la comunicación pasiva se presenta cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo, cuando un empleado como tal está cometiendo algún error y su jefe o su líder tiene que de pronto llegar y mencionar de pronto cómo se puedan hacer mejor las cosas, referirle también sus fallas, sus errores. Entonces, en ese momento, pues la comunicación pasiva por parte del trabajador es evidente que podría aumentar. Sin embargo, se espera siempre que haya una retroalimentación, es decir, se espera que a partir de lo que un ente que expresa un mensaje, quien lo reciba también pueda dar un feedback, es decir, dar una retroalimentación, dar una idea, y así no solamente la comunicación se convierta en un monólogo, es decir, que solo va en una dirección y no recibimos nada de la otra parte, ¿bien? Teniendo eso en cuenta, tenemos que también hay otro tipo de comunicación que es la agresiva. Muchas veces nosotros creemos que lo agresivo es solamente porque hay un tono de voz fuerte, porque de pronto manoteamos, de pronto porque hay groserías. No, la comunicación agresiva también está muy enfocada a que solamente está centrada en los derechos y deseos individuales. Eso quiere decir que la comunicación agresiva suele ser también muy egoísta. ¿Por qué? Porque la comunicación básicamente agresiva es donde se tienen solamente en cuenta los deseos de un grupo en específico o de un par de personas, lo cual generalmente lo que evita es que el grupo pueda establecer comunicaciones de forma saludable, lo que también hace es que se segmente o se fracture el equipo de trabajo y la dinámica laboral también cambia. Recordemos que la comunicación agresiva en muchas ocasiones no solamente se da por medios presenciales, sino también por correo electrónico e incluso por redes sociales. Ahorita que WhatsApp se ha vuelto también un medio importante de comunicación y que no se le quita el valor que tiene actualmente, sí lo ideal es cuando, por ejemplo, nosotros tengamos algún tipo de dificultad o algún tipo de información importante, siempre tratar de hacerlo de forma presencial si se puede. Y si es por medio de un medio virtual o de un medio que no permite la presencialidad, lo ideal es que sea muy explícito y descriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya espacio para las dudas, que las palabras que se usen sean específicas, sean coherentes y que además nosotros estemos siendo conscientes que la otra persona que va a leer el mensaje o que nos va a recibir esa información va a poder entender lo que queremos comunicar. Bien, en ese sentido, la comunicación agresiva, ¿por qué se caracteriza cuando es de forma presencial? Primero hay un tono de voz elevado. En muchas ocasiones las personas dicen, no, es que no estoy gritando, yo hablo así. Pero pues en ocasiones sí debemos tratar de empezar a controlar nuestra voz, empezar a controlar la forma en la que nos referimos a otros, porque esto de una u otra forma sí va a tener dificultades o va a traer dificultades a largo plazo para que esta persona sea receptiva a lo que yo quiero expresar. También hay un tema de lenguaje no verbal, por ejemplo, una mirada retadora, una postura muy invasiva o una postura que indica que estoy muy distraído o muy distraída, que no estoy poniendo atención. También hay un lenguaje verbal hostil y agresivo, lo que les decía. No necesariamente estamos hablando de groserías. Estamos hablando también, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos cosas que sabemos que esa persona les genera algún tipo de incomodidad. Es decir, usamos lo que sabemos que a esa persona le incomoda, le molesta, o incluso reconocemos como que tiene una inseguridad con ese tema en específico y lo usamos en contra pues para poder también llevar ventaja en nuestra conversación. Entonces el lenguaje hostil también hace referencia cuando nosotros explícitamente y de forma consciente hablamos con otra persona solamente con la intención de herir. Y en muchas ocasiones eso ocurre. Muchas veces nosotros transmitimos mensajes a otros solamente con la intención de herir de forma consciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saber, de pronto, siempre hay que hacernos una pregunta antes de pronto expresar una idea y es reconocer si a mí me dijeran eso, en ese tono, en la forma en la que voy a decirlo, yo cómo me sentiría con eso. Bien, ese es un buen ejercicio de empatía que lo que nos ayuda es a entender de pronto cómo podemos comunicarnos mejor con el otro. También está el tema del enfado, hay mucha sensación de enojo, de ira, entonces las personas no se toman un tiempo, no se toman un par de segundos, un par de minutos para desconectarse de ese evento y hacer otra cosa, no, sino que por el contrario, se mantienen allí y lo que hacen es que claramente, pues al estar enfadados, la comunicación no se vaya a dar de la mejor forma, de pronto se generen una serie de controversias, porque siempre que estamos enojados, lo ideal o lo recomendable es que nos tomemos un par de minutos, un par de segundos, nos demos un ejercicio de respiración, vamos a tomar agua, nos sentamos y posteriormente sí vamos a poder solucionar el problema. Enfadados, nadie soluciona algo, sino que por el contrario incluso lo puede empeorar. También está la tendencia al contraataque. Muchas veces nosotros también debemos ser buenas personas que escuchan.
Es decir, no siempre tenemos que replicar todo. Si bien lo que les decía, hay una retroalimentación importante, recordemos que la retroalimentación también puede ser el silencio. Y muchas veces el silencio es mucho más válido o es mucho más importante que replicar todo lo que me están comentando, ¿bien? Y recordemos, en la comunicación egoísta solo importa una persona, solo importa mi yo de forma egoísta y no nos paramos a pensar de pronto otros cómo nos sentiríamos o cómo el equipo de trabajo de pronto se sentiría si damos a conocer esta información de este empleado, si es mejor, por ejemplo, guardar la confidencialidad, cómo vamos a proceder, ¿por qué? Porque recordemos que toda la persona que tenga información sobre situaciones laborales tiene también un gran poder y una gran responsabilidad sobre lo que hace con esa información y lo ideal siempre es tratar de afectar en lo menos posible la dinámica laboral. Bien. Por último, aquí tenemos la comunicación asertiva. ¿Qué pasa con la comunicación asertiva? Básicamente es la ideal, la que debería ser en casi todos los espacios de trabajo y no solamente de trabajo, incluso en nuestra vida social y en nuestra vida a nivel personal. Sin embargo, es complicada de alcanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también debemos ceder o debemos empezar a ser más conscientes de que lo que nosotros hacemos también trae consecuencias y que por ende no siempre vamos a poder hacer las cosas bien. La comunicación asertiva invita a eso, a aceptar errores, por ejemplo, a tratar de buscar opciones, de buscar otras posibles soluciones, de que no seamos siempre como la fuente de un problema, sino que también con eso traigamos más ideas. Y la comunicación asertiva también lo que busca es a pensar de forma colectiva. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros empezamos a pensar de forma colectiva, entendemos que todas nuestras acciones y todas nuestras palabras no solamente afectan a quien nos escuche, sino que eso puede trascender mucho más allá y puede empezar a tener un impacto más, de pronto un poco más real en el equipo a largo plazo. Entonces, cada vez que nosotros hagamos algo, comuniquemos algo, enviemos un mensaje, ser muy conscientes de que eso que estamos haciendo puede repercutir de forma negativa o positiva, no solamente a los individuos implicados directamente, sino a toda la dinámica laboral. Entonces, la comunicación asertiva nos invita a pensar en equipo, a pensar de forma grupal, a pensar siempre en que los otros también merecen respeto y merecen también de forma muy consciente que seamos responsables en cómo estamos transmitiendo esos mensajes. ¿Bien? ¿Por qué se caracteriza la comunicación asertiva? Principalmente se caracteriza porque hay una habla fluida. ¿Qué significa eso? Que las personas logran transmitir mensajes de forma clara, de forma adecuada, con un tono de voz donde todos podamos entender, en palabras que no sean tan técnicas, por ejemplo. En muchas ocasiones los equipos de trabajo no entienden lo que un líder o lo que otro trabajador o otro colaborador está expresando porque los conceptos que está utilizando, la forma en la que está expresando el mensaje, es difícil, es muy técnica, por ejemplo, o por el contrario, tenemos palabras que muchas personas no conocen y otras sí. Entonces aquí lo que se invita es a tratar de hacer un mensaje muy claro, muy específico, donde no haya espacio para malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que evita posteriores dificultades a nivel de trabajo, que de pronto se retrasó una tarea porque no entendieron bien, que de pronto yo entendí una cosa pero mi compañero otra. Bien, entonces tratemos de también ser muy cuidadosos con eso. Por ejemplo, a la hora de enviar mensajes de WhatsApp, hemos tenido muchos casos donde, por ejemplo, por un signo de puntuación, por un sticker, por un emoji, empiezan también a generar dificultades a nivel de trabajo en equipo porque de pronto sentí que este emoji o esta forma en la que me escribió no sonó de la mejor forma, no me hizo sentir bien, me sentí de pronto vulnerado. Entonces tratemos de tener mucho cuidado con eso, de ser muy conscientes de lo que enviamos, leerlo un par de veces antes y ahí sí posteriormente que llegue a otros. Bien. También hablamos de que la comunicación asertiva está muy enfocada en el tema de seguridad. Cuando nosotros escuchamos a otro estar muy seguro de un mensaje, eso también provee aspectos positivos al equipo. Debe haber mucha seguridad, un mensaje que no genere incertidumbre, es como, por ahora vamos a hacer esto, pero no se sabe si está bien o no. Digamos que a la hora de hacer algo o de emprender una acción, la ideal es que todos estemos muy seguros hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. El tema del control emocional es lo que les decía antes. Una persona que esté muy enojada, por ejemplo, no debería dar mensajes, no debería ser la persona que está discutiendo en ese momento, porque no es la persona más adecuada, porque bien un mal va a generar también dificultades en el tema de pronto de establecer algún tema de vínculos positivos con el resto del equipo de trabajo. Entonces partamos de ese hecho. Si se está enojado, lo ideal sí es alejarse de la situación problema unos momentos y posteriormente regresar.
Eso no significa entonces que porque yo pido un tiempo para mí sea malo, no. Por el contrario, estoy siendo tan inteligentemente emocional que reconozco que si me quedo en esta situación donde me siento incómodo o incómoda, el problema puede ser mucho más grande. Lo mismo sucede con el otra parte, con el otro polo, con la tristeza, por ejemplo. Si estamos muy tristes y sentimos que vamos a empezar a llorar en cualquier momento, tratemos de pedir también un espacio en donde podamos de pronto mantenernos más tranquilos, donde podamos de pronto llorar con más libertad. Ese tipo de situaciones es importante que las hagamos saber a nuestros superiores, a las personas con las que estamos de pronto tratando de dirimir, tratando de solucionar un problema, porque es la única forma también de poder alcanzar objetivos reales y no que en medio de la situación pues se lleguen a una serie de acuerdos o se empiecen a hablar una serie de cosas que lo ideal es que no intervengan las emociones tan intensas en este tipo de momentos, ¿bien? También la comunicación asertiva habla de un contacto visual espontáneo. No significa entonces que vamos a tener que estar mirando a la persona a toda hora, no, significa que más o menos la voy mirando, voy haciendo una retroalimentación. También está el tema del respeto, tratar de mantener muy clara nuestra relación a nivel laboral. Si bien pues, las personas con las que trabajamos a diario son casi nuestra familia, es importante que mantengamos el respeto por ellos, saber cómo nos referimos, el tema de los sobrenombres, por ejemplo, en muchas ocasiones a muchas personas les molesta, a otras no, el tema también de las bromas, por ejemplo. Entonces también aprender a conocer tanto a nuestros compañeros a nuestros compañeros de trabajo, que podamos de pronto establecer buenas relaciones sin llegar a qué, a herir susceptibilidades de forma inconsciente. Entonces hay un respeto por nosotros y también por el resto. Recordemos que muchas veces nosotros no sabemos que algo le molesta a alguien hasta que nos lo dice. Entonces también si a nosotros nos está molestando algo, si nosotros sentimos que algo puede mejorar, tratemos de expresarlo y así poder de pronto cambiar o buscar nuevas alternativas para que esa situación no se siga repitiendo, ¿bien? Hablamos entonces de dos tipos de asertividad, como ya les había dicho. La asertividad se da en dos momentos. Una que es subjetiva, es decir, que nace de nosotros mismos, y otra que es frente a la agresividad. ¿Qué significa la asertividad subjetiva? Hay que hablar sin condenar a los otros, sin ser prejuiciosos, sin hacer juicios a priori, ¿bien? Es que esa persona es así porque no, nosotros no sabemos por qué alguien es así, es muy difícil. Ni siquiera nosotros sabemos por qué nosotros somos así en algunos momentos. Entonces, ¿por qué nosotros hablaríamos de alguien de por qué es así? Nosotros no podemos aseverar absolutamente nada hasta que no le preguntemos a esa persona de forma directa por qué ocurrió algo y por qué estamos aquí frente a esta situación. Por ejemplo, a la hora de pronto de quedarnos con testimonios de los implicados, lo ideal es buscar en todos. No solamente si son 5 personas, las 5 personas deberían estar presentes, deberían permitirse la expresión, porque lo ideal es conocer la perspectiva de todos y no que solamente una o dos personas narren lo sucedido. ¿Por qué? Porque solo a partir de eso voy a tener un panorama más completo para poder tomar decisiones de forma más que asertiva y cercana a la realidad. Entonces, un ejemplo de una asertividad subjetiva es, por ejemplo, cuando un compañero se acerca a otro y dice, mira, cuando tú hablas mal de mí con los otros compañeros, básicamente ahí lo que voy a expresar es, por ejemplo, la emoción, yo me enojo mucho o me siento muy triste, me siento frustrada y enojada. ¿Qué pasa ahí? Primero debemos describir el comportamiento que me molesta o que estamos trabajando. Básicamente el comportamiento que molesta, ¿cuál es? Cuando alguien habla mal de mí o cuando de pronto te retrasas en informes o cuando de pronto llegas muy tarde. Y luego hablo de qué ese hecho que está generando en mí. Ah, bueno, me enojo mucho, me hace sentir muy frustrada y enojada y ahí hablamos de la solicitud. Entonces quisiera que no hablaras mal de mí y que respetes por favor mi forma de ser o de vestir o porque te molesta esto. Podemos llegar a establecer un tipo de conversación. Digamos que evitar el tema de los chismes, de los rumores en el tema del trabajo es muy importante, porque el tema de los chismes, de los rumores y de los comentarios de pasillo pueden afectar a largo plazo el desempeño laboral, claro que sí, y puede crear enemistades o puede crear relaciones un poco negativas dentro de los compañeros de trabajo que son totalmente innecesarios. Bien, eso por una parte frente a la asertividad subjetiva. Tenemos por otra parte la asertividad frente a la agresividad. ¿Qué pasa con esta parte? Básicamente la asertividad frente a la agresividad lo que habla es que nosotros debemos primero mostrarle al otro cómo se está comportando. En muchas ocasiones, con todas las dificultades que hay frente a convivencia, pues hemos visto que
colaboradores muchas veces hacen cosas de forma muy inconsciente. Entonces hay que hacerle ver al otro cómo se está comportando, qué de lo que está haciendo está generando conflicto, o qué de sus conductas, que por supuesto no pueden ser todas negativas, ese qué tipo de conductas negativas o qué tipo de conductas que no son las mejores están perjudicando a nivel laboral o a nivel de pronto de relación la dinámica de trabajo. Entonces a partir de eso nosotros podemos hacerle ver cómo se está comportando y cómo podría mejorar. Por ejemplo, veo que estás enojado y no me permites hablar. ¿Por qué no te detienes un momento, intentas escuchar lo que quiero decir, o te traigo un vaso con agua, o por qué no hablamos dentro de una hora? ¿Sí? La asertividad es cuando nosotros logramos entender tanto el contexto, no solamente a nivel personal, sino también psicológico y emocional, que podemos cortar ese evento que está siendo un poco perjudicial, y básicamente lo que buscamos es que disminuir las dificultades a nivel laboral con las personas, es decir, que ellos sepan que se están equivocando en algo y que a partir de eso, pues nosotros vamos a tener que tomar alguna medida, pero que ellos lo reconozcan. Es decir, nosotros no podemos tomar medidas o nosotros no podemos decirle como si va a pasar esto, va a pasar esto, cuando nosotros no le hacemos entender a la gente que algo está sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso para que los regaños o los llamados de atención no solamente se queden en eso, sino que estén cimentados en la realidad. Esta es una pregunta importante que muchas veces nos hacemos y ¿es difícil trabajar en equipo? ¿Realmente es tan difícil trabajar en equipo? Entonces, para hablar de esto, primero vamos a hablar de qué es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo básicamente es la posibilidad de unir a muchas personas con muchas diferencias, que todos trabajen en pro de algo en común. Entonces, aquí hablamos de que cuando las personas se unen, cuando las personas de pronto logran, si esas diferencias logran encajar, es donde tenemos trabajos también, de pronto muchas más posibilidades de generar dinámicas laborales mucho más saludables, porque las personas están mucho más conscientes hacia dónde se dirigen. Por eso en el trabajo en equipo, una característica tan importante es la claridad de los objetivos, la claridad de lo que cada persona puede hacer, quiénes son, qué pueden ofertar a la dinámica. Cuando nosotros conocemos muy bien el talento humano, es donde se puede empezar a aprovechar de pronto esas habilidades para que puedan empezar a aportar de otras maneras. Si bien una de las dificultades para trabajar en equipo son las diferencias, esas diferencias son las que realmente potencian y movilizan de pronto alcanzar metas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos muchas personas muy buenas en una sola cosa y muy malas en la misma, pues claramente el equipo no podría funcionar. Por eso se necesita también equipos de trabajo que sean muy diferentes, que sean diversos en sus capacidades y que a partir de eso pues también puedan generar un proceso de entendimiento y pues posteriormente también de cohesión, ¿no? Entonces digamos que la cohesión son como la maquinaria de un reloj, donde todos estamos poniendo un granito de arena y que la comunicación va a ser un factor principal, porque si no hay buena comunicación, el trabajo en equipo se va a desmoronar. No importa que todos sean muy buenos en lo que hagan, que sean los mejores, que el personal de pronto tenga todas las herramientas, los tiempos, las personas, pero si no hay buena comunicación, no va a haber un buen trabajo en equipo, porque finalmente las personas no van a saber por qué están ahí, qué están haciendo, qué estamos promoviendo, ¿bien? Entonces, algo importante es reconocer que necesitamos que las personas sepan por qué están allí, qué se espera de cada uno, qué queremos alcanzar, qué queremos lograr, en cuánto tiempo. Solamente a partir de determinar eso de la comunicación, eso por medio de buena comunicación, es que el equipo de trabajo va a tener sí o sí una mejor respuesta a las dificultades e incluso va a ser mucho más productivo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con el trabajo en equipo? Lo que les hablaba de las diferencias. Lo ideal es unir fuerzas. Todos somos diferentes, pero también todos tenemos particularidades muy especiales. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que en ocasiones reconozcamos que no somos buenos para muchas cosas, también es importante reconocer para lo que sí somos buenos. Es decir, nosotros, ¿para qué, para qué podemos utilizar nuestras habilidades? ¿Qué estamos haciendo con eso? Si, por ejemplo, yo tengo una muy buena inteligencia a nivel visual, que es todo el tema, por ejemplo, a nivel de memoria visual, que podamos leer algo y lo recordemos. También tenemos el tema de lingüística verbal, que son las personas donde están mucho más enfocadas al tema de transmitir mensajes, de pronto pueden ser las encargadas de liderar un equipo también, de ser las que retroalimentan.
También tenemos a los lógicos matemáticos, que son las personas que son muy buenos con la estadística, los números les importan bastante. Todo el tema de la kinestésica corporal, que son las personas que son muy buenos con la expresión no verbal. La musical, que no solamente habla de la música, sino también de las personas que tienen muy buena memoria auditiva. Y estas dos inteligencias que voy a mencionar son muy importantes en el tema de la comunicación y para resolver conflictos. Las personas que tienen inteligencia interpersonal, la mayoría de veces, básicamente, lo que buscan es, son muy sociables, son personas que son muy sociables, son capaces de establecer relaciones con casi todo el mundo los conoce, son muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Y por otra parte tenemos la inteligencia intrapersonal, que a pesar de que son personas que en ocasiones son muy, ¿cómo decirlo? Son muy introvertidas, pero son muy buenas también en el trabajo. Son las personas donde todos recurren de pronto a buscarlos por si tienen alguna dificultad a nivel laboral, por ejemplo. Bien, entonces hablamos de que las personas sí o sí somos diferentes y debemos empezar a buscar en esas diferencias cómo el trabajo en equipo se va a ir complementando. Bien, entonces vamos a hablar de que el trabajo en equipo se basa en 5 Cs y que allí está incluida la comunicación, que siempre va a estar incluida la comunicación, ¿vale? Entonces tenemos el tema de la complementariedad. ¿Qué pasa con la complementariedad? La complementariedad hace referencia a que todos somos tan diferentes que lo que necesitamos es encontrar cómo nuestros saberes y nuestras acciones se pueden encasillar con otros, se pueden complementar con otros. Y solo a partir de eso vamos a poder tener un buen trabajo en equipo, ¿bien? Cuando nosotros reconocemos para qué no somos tan buenos, para qué mi compañero sí lo es donde empezamos a buscar puntos en común y a partir de eso empezamos a buscar también qué, más facilidades para poder realizar algunas acciones. Permitamos aquí recordar que no significa que todos debamos entonces ser buenos en algo muy bueno, no, a veces tenemos habilidades diversas y que a partir de eso podemos ir encontrando nuestro espacio y nuestro rol al interior del equipo de trabajo. Por eso es tan importante que los líderes, por ejemplo, o los mismos compañeros de equipo estén muy atentos para que son buenos las personas que nos rodean, que nos tomemos el tiempo de pronto de conocerlos, de saber de dónde vienen, por qué están ahí. Eso ayuda también a motivar mucho el tema, por ejemplo, de pertenencia, de motivación. Entonces partamos del hecho de eso, de reconocer quiénes somos todos y cómo estamos contribuyendo a una misma causa. Tenemos el tema de coordinación. La coordinación es muy importante. La coordinación básicamente lo que nos habla es que debemos tener muy buenos líderes, líderes que nos escuchen a todos, líderes que tengan en cuenta básicamente los deseos de todo el equipo, también líderes que sean capaces de determinar las necesidades de forma bastante directa, es decir, a partir de cómo lo que determinamos en el equipo, cómo se puede aplicar en nuevas acciones, cómo, qué estoy haciendo para mejorar la dinámica laboral del equipo, qué estoy haciendo también para de pronto facilitarle un montón de herramientas que de pronto eso es lo que les hace falta. Si no hay una buena coordinación, también van a aumentar los conflictos laborales, porque a partir de eso pues van a haber muchas culpas, las personas van a estar muy perdidas sobre lo que se espera de ellas. Cuando no sabemos qué esperan de nosotros, lo más probable es que también perdamos la noción de lo que también debemos hacer, porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, pues tampoco sabemos qué camino debemos construir hacia eso, hacia dónde queremos llegar, cómo lo podemos lograr. Entonces, mantengamos ahí muy claro que solo si nosotros estamos buscando una forma de mejorar la dinámica laboral, es a partir de un buen liderazgo, un liderazgo donde no hayan dudas, un liderazgo donde todos sean escuchados y donde claramente todas las personas puedan tener su lugar. Bien, hablamos de la comunicación, que es básicamente todo lo que les decía de cómo poder brindar un tema de información, cómo brindar una transmisión de datos o de recursos a nivel de laboral y no solamente laboral, sino personal, que permita que todos sepan qué está ocurriendo. Bien, a veces la comunicación o los mensajes que se transmiten también hacen que sea difícil de pronto que los compañeros de trabajo o que los colaboradores puedan comprender. Entonces tratemos de saber siempre a quién nos estamos expresando, a qué tipo de público, qué es lo que queremos buscar con nuestro mensaje, cómo eso que estoy diciendo va a ser percibido por el equipo. Tratemos siempre de hablar con nosotros mismos o de pronto hacer el ejercicio de escucharnos y decir, bueno, si yo dijera esto, ¿cómo me sentiría? Si yo dijera tal cosa, ¿qué pensaría la persona que me está recibiendo el mensaje? Siempre tratemos de buscar, de ponernos al otro lado y a partir de eso decir, sí, lo estoy diciendo muy bien, bueno, definitivamente esto solo va a traer dificultades y esto no va a permitir que la persona vaya a entender, sino que por otro lado va a generar algún tipo de emoción negativa.
¿Qué pasa cuando las personas definitivamente tratamos de transmitir un muy buen mensaje y aún así el tema de la comunicación no se da? Ahí es importante ya buscar nuevas acciones, tratar de que las personas nos escuchen, también escuchar las personas, saber cuáles son sus necesidades, preguntar por qué están así, no admitir de una vez que una persona está así por X o Y motivo, sino también es permitir que se exprese, que se materialice el hecho o la situación por la que de pronto las cosas no están andando bien, ¿bien? Tenemos entonces el tema del compromiso. El compromiso básicamente lo que habla es como nosotros estamos tan motivados con la empresa y estamos tan comprometidos con nuestra labor que una de nuestras principales metas es tratar de que la convivencia siempre sea muy buena. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de que los esfuerzos sean muchos, a pesar de que lo tratamos y lo tratamos, la convivencia laboral también va a fallar, es algo natural. Las relaciones interpersonales son complicadas y a partir de eso pues van a generar también muchas dificultades. Sin embargo, pues la idea es que seamos muy comprometidos y dispuestos a tratar de cambiar y mejorar. Digamos que ya todos somos personas muy adultas donde vamos a tener la capacidad de escuchar, vamos a tener la capacidad también de hacernos escuchar y de ponernos también de pronto en reconocer que todos vamos a tener que de pronto participar, todos vamos a tener que de pronto trabajar, que sí o sí, pues todos estamos allí por una razón y que lo ideal es no llevarnos tampoco mal, sí, que lo ideal es mantener relaciones sociales muy positivas. Entonces, cuando hayan dificultades también con compañeros de trabajo, lo ideal es seguir también el conducto regular, que todos los colaboradores tengan claro cuál es el conducto regular, si por ejemplo algo ocurrió con alguien más, saber a quién debo decirle primero, si a mi líder, si a mi coordinador, o inmediatamente voy a la oficina de recursos humanos, ¿qué hago? Básicamente eso es lo que también provee herramientas para que los colaboradores puedan relacionar o puedan reflejar de una u otra manera un poco más rápido las dificultades y puedan solucionarse en una medida un poco menor, en un tiempo mucho menor, ¿bien? Tenemos también la confianza. El tema de la confianza es muy importante, porque solo a partir de una buena confianza es que las personas pueden volver a mencionar lo que les molesta, pueden estar muy atentos, por ejemplo, al tema de cómo yo estoy afectando al trabajo, cómo yo estoy, por ejemplo, perjudicando también algún tema de alcanzar alguna meta. Hay que ser muy conscientes de todo lo que nosotros hacemos y no solamente tener confianza en nosotros, sino también en nuestros compañeros. Tratar de reconocer cuáles son sus habilidades, cómo ellos nos pueden aportar, quién es bueno para qué, quién no, la confianza, guardar información, la confidencialidad, todo lo que se trabaje en un espacio, por ejemplo, de socialización o en un espacio donde estamos resolviendo un conflicto, lo ideal es que más personas no lo sepan, que haya mucha confianza frente a la información y que lo que ocurre en un lugar o en una situación específica no se siga promoviendo y eso es lo que a largo plazo va a tener bastantes dificultades para el tema del trabajo en equipo y también de la confianza. Entonces aquí voy a poner algunos casos, ¿bien? La idea es que si quieren participar, puedan abrir el micrófono y pues ustedes pueden ahorita entonces mencionar ustedes qué harían en esas situaciones, ¿bien? Entonces, el primer caso, hay una ausencia de trabajo en el equipo. Entonces, hay una ausencia que se está marcando mucho, hay un empleado que de pronto se está ausentando demasiado. Entonces, a partir de eso, no se están logrando como repartir las funciones de forma armoniosa, como que no se están alcanzando los objetivos. ¿Cómo se puede trabajar ese tema, la ausencia de un compañero de trabajo? Tanto como compañero o como personas pues que también dirigen el comité de convivencia, pues en este caso ya que tenemos los dos roles de asistencia. Entonces, me pregunto, ¿cómo se llevaría esta situación ante una constante ausencia de trabajo? El trabajo, es decir, el lugar de trabajo básicamente. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere alzar la mano? ¿Quién quiere escribir de pronto? Están muy tímidos. Ustedes me dirán, ¿quiere alguien participar o elijo aleatoriamente? Entonces, elijo aleatoriamente, supongo. Bien, entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo se podría manejar un tema de ausencia constante al puesto de trabajo? ¿Cómo sería el conducto? ¿O cómo ustedes actuarían ya sea como compañero o como pues persona encargada de este tema en algún sentido? Bien, entonces, por ejemplo, voy a preguntarle a
Mauricio, a Mauricio Villamil, ¿cómo se podría manejar el tema de una ausencia de trabajo constante de algún colaborador? Bien, ¿cómo lo manejarías tú? No, Mauricio, no. No sé, o si se animan mejor escribiendo, algo que quieran comentar, la idea es que puedan participar. ¿Cómo pueden de pronto manejar un tema así? O por ejemplo, en el segundo caso, ¿qué pasa cuando hay una mala comunicación entre los colaboradores y los jefes? Que hay muchas dificultades, definitivamente el líder no se está haciendo entender, y hay mucha frustración, retrasos, o los colaboradores tampoco están comprendiendo muy bien lo que la empresa o lo que el área quiere de ellos. ¿Cómo se podría manejar este tema, este tipo de situaciones? ¿Quién quiere participar? O definitivamente no quiere participar y continúo. Ustedes me dirán. Buenas tardes. Es que ahí, cuando se trabaja en equipo, pues no pueden haber esos cargos ahí únicos que solamente manejan un tema y nadie más lo sabe, ¿no? O sea, Ajá, debe haber más gente preparada para esos casos y siempre tiene que, de una forma preventiva, tener más personas capacitadas en el tema para que en el momento en que llegue a presentarse una cuestión de esas, estemos preparados y no haya ningún conflicto ni ningún incumplimiento en las tareas que se hacen. bien, perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si bien no hay una persona que está como encargada de algo en específico, ¿qué pasa si hay una persona que está ausentando mucho en el trabajo? Como compañero, que veo todos los días a esa persona, que veo todos los días a mi compañero o a mi compañera y que ya dejó de venir, lo ideal, por ejemplo, es escribirle, llamarle, qué ocurre, qué pasa, cómo podemos apoyar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso también habla mucho del trabajo en equipo y habla mucho también de la empatía que estamos sintiendo frente a otros. Como mencionaba, pues también mencionabas ahorita, es importante que todos también tengan algunas herramientas. Lo ideal, básicamente, es tratar de comunicar siempre. Con el tema, por ejemplo, también de la mala comunicación. Si eso está ocurriendo, lo ideal es hacérselo saber a las personas implicadas. Si eso ya no funciona, entonces vamos a activar el conducto regular. Hay que estar preparados para esto porque son situaciones que sí o sí van a poder presentarse. Por ejemplo, otro tipo de situación es colaboradores que tengan dificultad para relacionarse, que todos digan, no, es que son personas de pronto que no participan mucho o que de pronto no están aportando mucho al tema laboral, qué estará pasando. Entonces ahí es donde vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Hacerle entender que también su comportamiento está afectando a todo el tema de trabajo en equipo, a toda el área. También están muy preparados, por ejemplo, para afrontar situaciones donde las personas tengan dificultades a nivel familiar, saber cómo eso se puede manejar, a quién puedo recurrir. También, por ejemplo, cuando pasa que hay muchos líderes que no generan mucha empatía, en muchas ocasiones están siendo muy autoritarios y muchas veces cuando a los líderes se les menciona esto, es como, no, a mí el equipo de trabajo nunca me había dicho nada. Entonces es importante también que como equipo de trabajo seamos capaces de expresar este tipo de situaciones y a partir de eso poder, ¿qué? Buscar estrategias para mejorar, ¿bien? Entonces, vamos a jugar vamos a hacer una pequeña actividad. Por favor, todos vamos a abrir este link que les voy a enviar al chat de la reunión y allí vamos a jugar algo que se llama comunicación asertiva. Entonces ya les envío el link, allí lo que van a hacer es, por favor, registrarse con su nombre, ¿cierto? Y vamos a empezar a jugar. Es un juego muy sencillo, muy, muy sencillo. Entonces vamos a registrarnos con nuestro nombre al ingresar. Bien, en ese link que les acabo de enviar por el chat, ¿vale? La idea es que por lo menos participemos la mitad de quienes estamos presentes para poder hacer un poco más dinámica la reunión, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a ingresar y aquí van apareciendo las personas que van registrándose. ¿Listo? Entonces, ingresemos al link que les acabo de enviar y allí pueden ingresar con su nombre, ¿vale? Bien, Yurley ya ingresó, Ariel Barrera ya ingresó, vamos a ingresar más, Tania también ya ingresó. Vamos a ver cuántos somos. Somos 17 y hay 3 personas que han ingresado. Bien, tratamos de ingresar más. Alejandra, Jairo. Bien, por lo menos unas 5 personitas más o 4. Recuerden que el link está en el chat de WhatsApp. Allí ustedes pueden abrirlo, pueden registrarse con su nombre y vamos a empezar a jugar. Bien. Bien, ¿quién más se va a registrar?
Vamos a ver un minutico a ver quién más se anima a registrarse. A ver. Somos 16. ¿Quién más tiene acceso? Se puede hacer por celular, se puede ingresar por el computador. No pasa nada, no hay problema si lo hacen por el celular o por el computador. Bien, bueno, entonces vamos a empezar nosotros porque nadie más se registró, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. El resto igual puede ir mirando las respuestas aquí en la pantalla, ¿vale? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la comunicación? ¿Vale? Entonces tenemos que la comunicación es hablar, la comunicación es comunicar, la comunicación es intercambiar información o la comunicación sencillamente es escuchar, ¿vale? A ver, vamos a ver las respuestas, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta es intercambiar información, ¿vale? La comunicación es intercambiar información, ya sea positiva o negativa, es básicamente el acto de intercambiar información, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo avanzamos. ¿Verdadero o falso? La comunicación asertiva es una expresión consciente de lo que quiero decir, ¿verdadero o falso? Cuando digo que la comunicación asertiva Erika, soy consciente de lo que quiero expresar, ¿sí? es que si nos salimos del juego, en el juego como tal no aparecen las opciones. Bien, entonces yo se las voy a decir por Sí, como colores, que el ¿listo? color que se identifica, sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién va primero? Va Kevin de primero, súper bien. Entonces, antes de responder al comentario de alguien, ¿qué debemos hacer? Rojo, escuchar y evaluar el contexto. Amarillo, imaginar sus intenciones. Azul, depende si es alguien que me agrade. Y verde, evaluar si lo que me dice es útil. Entonces, antes de responder al comentario de alguien, ¿qué debemos hacer? Rojo, escuchar y evaluar. Amarillo, imaginar sus intenciones. Azul, depende de quién es. Muy bien, 5 personas completamente correcto. Vamos a ver cómo avanzamos. Kevin, Jairo y Alejandra van puntando la tabla de posiciones. Bien. ¿Verdadero o falso? Es importante ser respetuosos al comunicar algo. Azul, verdadero, rojo, falso. Azul, verdadero, rojo, falso. ¿Listo? Es importante ser respetuosos. Bien, vamos a ver. Kevin va de primero, Jairo y Alejandra. Súper bien. Vamos con la quinta pregunta. Si alguien te dice un comentario negativo y molesto, ¿cómo reaccionamos? Rojo, me defiendo gritándole. Amarillo, le pregunto lo que me hace sentir su comentario. Azul, no le digo nada, no importa. Y verde, hablo con alguien más en el trabajo de la persona que es, como que empiezo a hablar de esa persona. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos? 3, le pregunto lo que me hace sentir su comentario. Súper bien. Ahí es más que preguntarle, básicamente expresarlo. ¿Listo? Vamos Kevin, Alejandra y de tercero Jairo. Súper bien. ¿Verdadero o falso? Mis gestos dicen lo mismo que mis palabras. ¿Ustedes qué dicen? Es importante a la hora de comunicar que mis gestos digan lo mismo que mis palabras. Azul verdadero y rojo falso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Falso. Lo ideal es que en muchas ocasiones nosotros siempre tratemos de comunicar que sea coherente lo que comunicamos con lo que estamos expresando. ¿Bien? Entonces aquí vamos Kevin, Alejandra, Jairo, Tania y Yurley. ¿Listo? Vamos con la séptima. Es importante comunicar cómo me siento. ¿Ustedes qué creen? Azul verdadero y rojo falso. Es importante comunicar cómo nos sentimos en el trabajo, en la casa. Vamos a ver entonces. Verdadero. Sí, es muy importante comunicar cómo nos sentimos, cómo algo nos está haciendo de pronto sentir bien o sentir de forma positiva o de forma negativa, y así poder buscar también nuevas estrategias en caso de que sea necesario. Bien, vamos a ver cómo vamos. Vamos Kevin primero, Jairo de segundo y Tania de tercera. ¿Verdadero o falso? Si algo me molesta, debo explicar qué actitud espero de alguien más hacia mí. Verdadero azul y falso rojo. Si algo me molesta, debo explicar qué actitud espero de alguien. Verdadero azul, rojo falso. Verdadero, sí. Si nosotros nos molesta algo, lo ideal es que podamos expresarlo. No nos quedemos en, esa persona debe saber por qué estoy enojado o enojada. No, definitivamente a veces las personas están tan distraídas o están en mil cosas que no tienen la facilidad de saber por qué alguien está enojado o no. Bien, vamos a ver la puntuación.
Kevin de primero, Alejandra de segunda y tercera Tania. ¿Listo? Así vamos. 9 de 15, vamos a ver. En la comunicación asertiva, ¿qué se expresa? Rojo, emociones. Amarillo, actitudes. Azul, pensamientos. Y verde, opinión de alguien más. ¿Qué se expresa en la comunicación asertiva? Rojo, emociones. Amarillo, actitudes. Azul, pensamientos. O verde, opinión de alguien más. Vamos a ver. Emociones y pensamientos. Cualquiera de las dos estaba bien. ¿Listo? Se expresan emociones y pensamientos. Tenemos a Kevin de primero, a segundo a Tania y a tercero a Alejandra. Bien. ¿Verdadero o falso? Aunque es importante expresarse, también tengo que tomar en cuenta los deseos de alguien más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Azul verdadero o rojo falso? Así yo estoy sintiendo algo, también debo entender lo que la otra persona siente o solo importa lo mío. ¿Ustedes qué dicen? Azul verdadero y rojo falso. ¿Listo? Vamos a ver. Sí, verdadero. A pesar de que yo me esté sintiendo de X o Y forma, es importante también reconocer lo que el otro siente y cómo eso que yo voy a decir también lo va a hacer sentir y cómo puedo mejorar esa área de la comunicación. Tenemos a Kevin de primero, a Alejandra de segunda y a Jairo de tercero. Súper bien. 11 de 15. Aprender a ser asertivo en mi forma de comunicar puede ayudarme a rojo, comprender cómo hablar. Amarillo, tener más palabras en el vocabulario. Azul, resolver problemas. Y verde, a estar más callado. Aprender a ser asertivo en mi forma de comunicar que me ayuda. ¿Cómo puede eso ayudarme en el trabajo? Bien. La primera pregunta, la primera era que es aprender a comprender un poco más el lenguaje. Entonces, Kevin va de primero, Jairo ha tenido tres seguidas positivas y de tercera va Tania. ¿Listo? 12 de 15. Lo contrario, una persona comunicativamente asertiva sería una persona que evita el conflicto, verdadero, azul y falso, rojo. ¿Ustedes creen que una persona que evita el conflicto es una persona que comunica asertivamente, verdadero o falso? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Verdadero. Cuando una persona evita el conflicto no significa que esté siendo asertiva, de hecho está huyendo de las dificultades y eso no habla de asertividad. Cuando algo falla es importante hacerle frente y saber cómo reaccionar ante esa situación. Vamos, Kevin, Jairo y Alejandra, súper bien. Kevin no ha fallado ninguna, hace 6 preguntas, súper bien. A ver, ¿cuál es la actitud de una persona que usa la comunicación agresiva? ¿Cómo es una persona que es agresivo? Rojo, exagera. Amarillo, es muy amable. Azul, culpabiliza constantemente. Y verde, es muy sincero. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Exagera, es amable, culpabiliza o es sincero. Culpabiliza y exagera, eran las dos opciones. Una persona que exagere o que culpabilice es una persona que sí o sí tiene una comunicación agresiva. Vamos, Kevin, Alejandra y Jairo. Esto está reñido. Vamos a ver. La penúltima. La asertividad implica comunicarse a favor de nuestros. Rojo, comportamientos. Amarillo, conocimientos. Azul, derechos. Y verde, pensamientos. Recuerden que pueden elegir una o varias. Creo que en esta podemos elegir una o varias. ¿Listo? Vamos a ver. Nuestros derechos. Bien. La asertividad implica que comunicarse a favor de nuestros derechos. Básicamente lo que la asertividad dice es que nosotros somos seres que merecemos respeto, somos seres que merecemos ser escuchados y que a partir de eso podemos comunicarnos a favor de nuestros derechos, de nuestra posición, siempre y cuando lo hagamos de la forma más respetuosa posible. Vamos, Kevin, Jairo y Alejandra. Súper bien. Finalmente, la última. No reconocer los errores es parte de la comunicación agresiva. ¿Ustedes qué opinan? No reconocer errores es parte de la comunicación agresiva. Azul verdadero y rojo falso. Listo, perfecto, súper bien. Entonces, vamos a ver cómo quedó el podio. Alejandra respondió 9 de 15 bien, súper bien. Jairo respondió 10 de 15 y el primer lugar es para Kevin, que respondió 12 de 15, súper bien. Entonces, básicamente la comunicación, bueno, aquí tenemos a 2 finalistas que fueron Tania y Yurley, ¿listo? Entonces, la comunicación asertiva lo que dice, básicamente es que a pesar de que nosotros tengamos dificultades, para poder expresar algo, lo ideal es buscar el espacio para hacerlo y meditar muy bien cómo estoy yo comunicando ese mensaje y las condiciones para hacerlo, ¿bien? Entonces, ya que nos quedan 5 minuticos, vamos a ver este videito antes de irnos y pasar a la sección de preguntas. ¿Listo?
un videito que resume muy bien de qué es la comunicación asertiva y cómo podemos mejorar. Erika, creo que no se está escuchando. ¿Dime? No, solamente se ve, pero más no se escuchó. A ver, a ver. Ya, creo que aquí ya. Listo. ¿Comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones. De manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de la comunidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Bien, perfecto. Entonces es la pregunta con la que pues la idea es que nos vayamos hoy, es que seamos conscientes si estamos siendo personas que somos comunicativamente asertivas o definitivamente pues estamos fallando en eso y cómo podemos mejorar. Bien, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Les recuerdo por favor registrarse en la asistencia. La idea de estos espacios es pues también permitir su socialización, su participación, también que ustedes puedan exponer dudas y también que con esto podamos mejorar día a día pues la dinámica laboral. Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta o damos por finalizada la capacitación. Todo claro, Erika, muchas gracias. Muchas Bien, gracias, vale, Erika. listo. Bien, perfecto, listo. Entonces muchísimas Tengan gracias buen por el día. espacio. Recuerden por favor registrarse en el link de la asistencia dentro del link para así poder validar que ustedes estuvieron acá pues recibiendo la capacitación por parte de la ARL. ¿Listo? Entonces por mi parte pues ya finalizamos, entonces no sé si de pronto pues vayan a dar algún cierre. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien. Gracias, Erika. Mi amor. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.